Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy tenemos a dos amigos, dos responsables de una de las editoriales hermanadas con Religión Digital. Los dos os llaméis igual porque sois padre e hijo. A ver si soy capaz de decirlo. Javier Gogueascoechea. Muy bien. Buenos días, Javieres. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis venido? ¿Venís por un acontecimiento que se celebra cada 2 años en Madrid? Sí. Que es Venimos a Liber, a la feria. Este año toca Madrid y toca cambio de sede también. Antes se celebraba aquí en IFEMA y ahora es en Madrid Arena. En la Casa de Campo, sí. En la Casa de Campo. Veremos a ver cómo sale. El local es distinto. Bueno, esperemos que a pesar de las crisis y todos los problemas que hay, yo quiero ser optimista. Y soy optimista por naturaleza, y además los datos que tenemos de gente invitada, que yo creo que es vital para que el Liber funcione bien, que viene del extranjero, fundamentalmente de América, son buenos. Vienen en prácticamente el mismo número que en años anteriores en las que no había crisis, la crisis que estamos sufriendo en estos momentos. Y hombre, yo quiero ser optimista. Pasado mañana te diré o podremos decirte cómo han ido las cosas. ¿Cuál es la presencia aunque Desclée no es estrictamente, única y exclusivamente una editorial de libro religioso? Exclusivamente no, el origen sí fue así, pero luego hablamos de claro. Te quería preguntar eso, ¿cuál es la presencia de lo religioso en Liber? Hombre, es importante. El libro religioso a nivel de exportación a América Latina tiene, yo creo que es el renglón que más se exporta, ¿no? Fundamentalmente, claro, ahí intervienen mucho las Biblias, las ediciones que se hacen de aquí para allí, liturgias de las horas, en fin, todas estas publicaciones, llamémosle entre comillas, más o menos oficiales. ¿Todavía sigue siendo España el centro en ese sentido de todo lo que se hace en castellano? De gran parte sí. Al menos en lo litúrgico. Sí. Todavía sí. Hombre, cada vez están haciendo más cosas allí, ¿no? En México ya tienen una independencia en cuanto a la liturgia y unas publicaciones muy importantes. Las hace fundamentalmente Buena Prensa en México, también algo hacen los paulinos. Y bueno, son potentes. Y más ahora que tenemos un papa del otro lado del mundo, como él dijo. Desclée tiene, si no me equivoco, casi 70 años. Bueno, y es una editorial que nace en libro religioso, pero es... te lo cuento. Cuéntamelo. Te lo cuento, mira. Cuéntanoslo. Desclée, os lo cuento. Desclée lo fundó mi padre y el abuelo aquí de Javier también, ¿no? El año 1944. Mi padre se llamaba José María Gogueascoechea, como yo, y lo creó. Mis padres se casaron en Bélgica. Yo soy nacido en Bélgica. Pero ¿de ahí la otra parte? Por mi suerte. No. Mis padres eran vascos y fallecieron ya los dos hace años. Y se casaron allí por motivos de la guerra. Salieron de España, y allí yo soy el mayor de 6 hermanos y allí nacimos 2, ¿no? Y yo nací el año 40 y mis padres se casaron el año 39 allí en Brujas, y mi padre pues en aquellos tiempos allí trabajaba en la editorial Desclée, que entonces pues era una potencia. Desclée Brouwer era una potencia importante, ¿no? Pues tenía más de 1000 trabajadores, se juntaban la editorial y la imprenta, que luego se vio que era un error el juntar dos negocios que parece que se dan la mano, parece que tienen mucho que ver, pero son 2 negocios completamente distintos. Y mi padre pues al fin pues era allí el encargado, como estos comercializaban y vendían y editaban y imprimían el misal Lefebvre, que se hacía en todas las... No confundir con el otro Lefebvre. No confundir. Este es benedictino de la abadía de San Andrés, allí. Y liturgista, histórico, ¿no? Vamos. Histórico. Y entonces hacían el misal en castellano, porque en latín en un lado y la traducción al castellano. Era un misal de mucho prestigio, era como el Mercedes de los misales. o el Maserati, vamos a decir.
Y entonces, pues mi padre trabajó allí, estaba de jefe de servicio extranjero para América Latina, Portugal, España, etcétera. Y claro, ya cuando vino la Guerra Mundial, y el año 44 ya vinimos para aquí. Nos trajeron. ¿Pero vivisteis la ocupación? Una parte de la ocupación, claro. sí. El año diciembre del 43, principio del 44, vinimos primero mi madre, mi hermana y yo, que allí nacimos dos, y después, ya unos meses después, ya vino mi padre, y como consecuencia, mi padre era abogado y había hecho unas oposiciones a secretaria de ayuntamiento, en fin, etcétera, y él pensaba trabajar aquí de eso, pero al marcharse allí de Esclés le dijeron, ¿por qué no llevas un poder? ¿No? Pues para representarnos allí algunas deudas que tenemos en las cobras y tal, y no sé qué, bueno, y si quieres, pues comercializas los liber usualis, el misal de febre allí y tal. Bueno, oye, no os prometo lo que voy a hacer porque mi idea es otra, pero bueno, viene bien. Y cuando vino aquí resulta que no pudo trabajar en lo que él pensaba, porque pues estaba castigado políticamente. La España de aquella época. La España de aquella época. Entonces, pues desarrolló Desclés. Al principio lo desarrolló como una sucursal de Brujas, de Desclés Brouwer en Brujas, comercializando los manuales en latín que estudiaban los seminaristas, el misal de febre, el liber usualis, en fin, todas esas cosas, y a la vez pues empezó a editar aquí como Desclés de Brouwer, como una sucursal de aquello, y al principio pues vendía, o sea, empecé a comer hizo una colección que se llamaba Educación y Familia, traducción todo del francés, pues con títulos como pues, Iniciación de los niños en la vida, con todas las cosas esas, ¿no? Te vas haciendo hombre, te vas haciendo mujer, muy muy conocida. Se hicieron más que de... Ya nos suenan un poquito antiguas, pero en aquella época tuvieron que ser casi rompedoras. En la España franquista eran rompedoras. El libro de la novia, el libro de la novia, intimidad conyugal, el esposo, todas esas cosas, ¿no? Una hora y te entra la risa. Sí, ahora te entra la risa. Pero se mantuvo, entonces... oye, se vendían por cientos de miles. En México todavía están reeditándolos. Le dimos los derechos a San Pablo y todavía los venden. Van un poco... Aquí no, bueno, aquí ya no. Empiezan a decaer también ahí, es que ya pasan muchos años, ¿no? Sí, bueno, pero que para la época de la que estamos hablando era absolutamente necesario. Yo recuerdo que mi madre todavía pensaba, hasta hace nada, que lo de Adán y Eva era real y así sucedió. Y exacto. Ese tipo de cosas. Bueno. Sí, bueno, de algunos títulos se vendieron más de 300.000 ejemplares, que se dice pronto. Estuvieron bastantes años vigentes, como 15 o 18. Entonces tu padre ya decide que esto es lo que... bien, sí. Y eso es lo que toca. Que tocaba y empezaba a editar otro tipo de libros de espiritualidad, tal, aparte de los misales. Y fue un hito, fue el conseguir imprimir y producir aquí el misal de febre en España en castellano, porque claro, en Bélgica lo hacían muy bien y tal, pero era caro y había que importarlo, claro, y trasladarlo, ¿no? Y luego para mandarlo pues aquí a América, claro, ¿no? Y ya conseguimos consiguió él, yo no trabajaba todavía, ¿no? Consiguió él que se imprimiera y se encuadernara aquí. Y bueno, eso fue un hito importante, ¿no? Hasta que el año más o menos 65, con el Concilio Vaticano II, cuando ya las lenguas vernáculas tomaron carta de la naturaleza para la liturgia, pues ya el misal Don Lefebvre ya no tenía ninguna razón de ser, ni Don Lefebvre, ni el Regina, ni el Padre Molina, ni ninguno de estos, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos trataron de compensar, quebraron algunos editoriales, luego desaparecieron, la L, me acuerdo, la editorial litúrgica española, Regina pasó por unos, en fin, malos momentos. Por unos malos momentos, afectó a mucha gente, ¿no? Y trataron de compensar, se hizo una asociación de
de perjudicados, vamos a decir, de editoriales perjudicadas con este tema, en el que estamos también nosotros, y nos dieron la edición de los libros litúrgicos ya en castellano, en coedición a todos, ¿no? Pagamos unos royalties a la antes de que viniera la conferencia episcopal con sus propias editoriales. Pero bueno, ese es otro asunto. Eso luego vino, ¿no? Ese es otro asunto. Bueno, y hay, por seguir con la historia de Desclée, el año 1958, hasta entonces no era sociedad, era como una delegación de Desclée de Bélgica, que estaba todo a nombre de mi padre, y dijo, no, esto no puede ser, y el año hay que hacer una sociedad anónima y se constituyó una sociedad anónima, en la que la mayoría tenía una participación mis padres, ¿no? Pero la mayoría la tenían los belgas. Ajá. Ese año, yo estudié Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto, y cuando terminé la carrera mi padre quería que fuera con él y yo dije que no. Y estuve haciendo oposiciones y tal, y bueno. Pero al final el negocio de la familia manda. Al final, pues ya me convencieron, ¿no? Me convencieron, no me tuve que convencer de que no tenía más remedio que ir. Bueno, y fui y encantado. Me entró ya el veneno de la tinta impresa, vamos a decir, o del cuando libro. Entra es difícil que se te vaya. Sí, es difícil. Y bueno, y a partir desde el año 64, finales de 64, principios del 65, pues estoy ahí en Desclée, ¿no? Y el año 65 fue un año también vital para Desclée, muy importante. Con la caída de los misales salió la primera edición de la Biblia de Jerusalén. Llevaban ya 6-7 años trabajando en la traducción, el equipo de traductores que se había creado aquí en España bajo la supervisión de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Una Biblia magnífica. Magnífica, que muchos utilizamos, francesa, ¿no? utilizando. Sí, utilizando y vendiendo. Yo, sinceramente creo que va a costar encontrar una Biblia mejor. Bueno. Pero bueno, en fin, es una opinión. Gracias por las flores. No, es cierto, es así. Pero, la que utilizamos la gente la aprecia en general y los especialistas más, ¿no? Esa primera edición nos marcó para nosotros un despegue importante. Al principio teníamos que contar con los belgas para poder exportarla a América Latina, pero poco a poco los belgas no iban bien. No iban bien. Aquello era un poco en la ONU. Nos juntábamos, pues tenían sucursales, aparte de en Francia y en Bélgica, que era la matriz, tenían en Holanda, tenían en Londres, tenían en Nueva York, tenían en Argentina, tenían en Bilbao, tenían en Canadá, y no sé si y cuando nos juntábamos para los consejos normalmente en Bélgica o en París, claro, era un poco la ONU. No, nos entendíamos, pero era la ONU. Sí, no solo por el idioma, sino el idioma era el francés, ¿no? Claro, o sea, no por el idioma, sino por las realidades de cada por la realidad de cada sitio. Y las necesidades de cada empresa. Y claro, ellos siempre pensaban, claro, lo que más inversión atraía y tal, no sé qué, era la imprenta. Pero la imprenta en aquellos años también evolucionaba mucho. Todavía entonces empezaban ya a imprimir en papel Biblia en rotativas. Sí. La fotocomposición cambió radicalmente. Bueno, ya era fotocomposición, no era el plomo y todas esas cosas, monotipias y linotipias y todo aquello. Claro, ahí tuvieron que hacer muchas inversiones, obligaban a las editoriales, que era el negocio, a que tuvieran que imprimir en la imprenta propia, en la imprenta de la casa matriz. Claro, eso es mortal, para el editor es mortal. Si pierdes la libertad de elegir a tus proveedores, pues estás apaga y vámonos, ¿no? Y se ha demostrado, porque en otros sitios, en otras empresas ha pasado lo mismo. Después, en aquella época, pues también, hombre, te estoy hablando ya de los años 60 y tantos, pues editamos también
a gente importante, ¿no? Pues necesitamos, antes habíamos a Maritain, Delibac, por recordarme, Congar, Rondé, Journet, Eran muy conocidos fuera de España, pero en España no creas que tanto, claro. Suenens, Marmion, Charles, Leclerc, Chevrier, Garrigou-Lagrange, etcétera, ¿no? Fue evolucionando todo esto. Ya por el año 70, una cosa así, yo me acuerdo que empezamos una colección de psicología en la biblioteca de psicología, que todavía seguimos ahí manteniendo y alimentándolo, y que funciona muy bien. Era una psicología para profesionales y a nivel universitario. El primer director que tuvimos, catedrático, que todavía amigo, además jesuita, que todavía, en fin, seguimos manteniendo relación con él, que se llama José María Gondra. Él nos aconsejó y empezamos a dictar, pues, fundamentalmente terapias conductistas, o sea, no íbamos ni por Jung ni por el austríaco, ¿cómo se llama? Íbamos más por Freud, íbamos más por Carl Roger y todos estos, ¿no? Es curioso, es que una editorial que edita fundamentalmente libros religiosos, al menos en la España donde surgís, no perteneciera a nada. Fue una editorial laica en los años, desde los años 40, desde sus inicios hasta ahora. Hasta ahora, y todavía sigue. Es curioso por... Sí, luego, o sea, por hacerlo breve, los belgas desaparecieron, la empresa desapareció, únicamente continúa con el mismo nombre una editorial en París, pero que pertenece al grupo Lacroix, y con poca vida ya, ¿no? Poca actividad, y nosotros, no hay más, ¿no? Como es Brover. Nosotros, a los belgas, no tenemos nada que ver con ellos porque no existen, les compramos absolutamente todo, y esto es una empresa familiar. Y ahí seguimos. Una empresa familiar que 70 años después ha crecido y sigue manteniéndose como una de las... Me interesaba lo que te comentaba antes de... En el mundo editorial español, casi todas las editoriales que se dedican a lo religioso, si no son religiosas, suelen tocar libros o muy pegados a la actualidad o muy determinados. No hay una línea. Bueno, Planeta Testimonio tuvo un intento, pero en cierto modo también es confesional ese intento. Pero vosotros sois de las pocas editoriales que, sin ser orgánicamente, no pertenecéis a ninguna congregación, a ningún movimiento, a nada, sois laicos, hacéis libros de religión muy reputados. Has comentado antes todos estos teólogos fundamentales para entender el cambio de la Iglesia en el concilio y antes. Otro hito fundamental, y además que significó mucho, fue la publicación de el año 1972 aproximadamente, el credo que ha dado sentido a mi vida, donde entre otros pues editamos el libro de 10 Alegría, yo creo en la esperanza. Bueno, el primer título era de González Ruiz, el segundo era el Padre Llanos, el tercero era de José María Díez Alegría. En fin, editamos a un montón, Domínguez, González Ruiz, ya te he dicho, Miret Magdalena, Comín, Alfonso Carlos, Gil Robles, curiosamente, Casaldáliga, el obispo Alberto Iniesta, Bofill, Rosario Bofill, Ruiz Jiménez, en fin, hicimos un montón de títulos. Todos personajes fundamentales para entender el paso de una iglesia a otra, y también el trabajo de los cristianos al final de la transición. Exacto. Y que casi ninguno de ellos ha sido reconocido. Yo tuve la suerte de conocer mucho a Miret Magdalena, que probablemente a él sí se le reconoció algo, pero la historia de Joaquín Ruiz Jiménez con la iglesia es triste. Es triste. Y bueno, y el Padre Llanos y Díez Alegría mismo, que bueno. González Ruiz. Alguna vez habría que reivindicar a todos esos personajes y a los editores que hicieron posible que esos personajes escribieran. Bueno, recibimos presiones, Por eso te digo que... Recibimos bastantes presiones diciendo por qué editan ustedes eso y tal. Podemos editarlo y creemos que hace bien, y no, estos son gente que cree y que expresa sus sentimientos religiosos y su vida religiosa. Antes de pasar a hablar de hoy,
una pregunta en principio para tu padre, que lamentablemente no está aquí, pero te la hago a ti. ¿Por qué editar este tipo de libros? ¿Por qué seguir haciéndolo? Cuando Libros religiosos, Eso es. dices. Bueno, mi padre era un hombre religioso, convencido. Hombre, yo también. Nosotros también. Somos convencidos y tenemos ahí, creemos que tenemos un nicho y que hay un... y aparte de eso, yo creo somos independientes y nosotros, pues... Hombre, tenemos la atadura que podemos tener por nosotros mismos, ¿no? Y las limitaciones que nosotros mismos las tenemos, y muchas. Claro. ¿No? Pero, Como cualquier otra empresa. Como cualquier otra empresa, sí. Pero no tenemos otro tipo de limitaciones que tienen las editoriales más, vamos a decir, que pertenecen a grupos grupos religiosos o otro tipo de grupos. Y ahí somos, el ser independientes, yo creo que es para nosotros es un valor. Javier, ¿qué es Descleo hoy? ¿Qué es Descleo hoy? Hombre, es una editorial moderna. De hecho, hemos sido dentro de los editores religiosos, que tenemos parte del fondo religioso, porque básicamente es el 50% del fondo religioso. Dentro de este grupo somos de los primeros que montamos página web, ebooks, tenemos como 300 ebooks a la venta y aumentando. Nos consideramos una editorial moderna dentro de un sector un poco anclado en las tradiciones. Un poco anquilosado, que le cuesta. Hombre, que le también cuesta nos ayuda a no estar tan anclados el hecho de que en medio, la mitad del fondo sea pues, psicología, autoayuda, ética. Claro, es más difícil con una editorial que si te encasillan en el libro religioso, tú vas al Corte Inglés y dices, no, el libro religioso aquí no se vende. Entonces hay que tener cuidado, pero hemos conseguido compaginar muy bien el libro religioso con el libro general especializado, ¿no? Háblanos de esas colecciones, de esas especializaciones. Sí, por ejemplo, en Biblioteca y Psicología, que es la colección que empezó hace muchísimos años, seguimos con el siendo cognitivo-conductuales y hemos seguido con esa línea, hemos sido muy fieles y hemos conseguido generar una colección que tiene casi 300 títulos y básicamente nos hemos convertido entre el segundo y el tercer editor en lengua castellana que más edita en cognitivo-conductual, porque están Paidós, que es de Planeta, Paraninfo, Síntesis, nosotros estamos en un grupillo de 3. Bueno, conseguir eso es difícil y mantenerlo, ¿no? Entonces ya los psicólogos te conocen, los universitarios te consigues meter con la UNED y entonces consigues, porque algo de texto siempre tienes que tener para poder entrar, penetrar en ese para poder tener unas ventas fuera de solo del mercado de librería que tan afectado está el canal de librería con la crisis, ¿no? Entonces, bueno, todo está afectado, pero si repartes un poco los huevos en distintas cestas, tienes menos problema, ¿no? Eso es. Y luego, aparte de la psicología, luego un hito también fue justo cuando entré yo en la editorial, el año 97 entré yo, el año 96, 95 empezó a ser la colección Serendipity, un año antes. Y la colección Serendipity para nosotros ha sido la entrada en lo que es el libro de divulgación. Ya, o sea, mal llamado de autoayuda. Exacto, es crecimiento personal, me gusta decir, porque es una psicología divulgativa. Claro, algunos libros los metes libros un poco más light para poder llegar a más gente y atraer a todo el público, y luego ya algunos metes un poco más técnicos. Entonces dentro de esa misma colección decidimos separar una serie que llamamos serie mayor, donde metemos libros ya con más ejercicios y un poco más técnicos, y los otros más de divulgación. Pero vamos, y hemos entrado muy bien, y de hecho el número 2 de la colección, la asertividad, sigue vendiéndose una barbaridad. No te voy a decir el número exacto de ejemplares, pero por encima de 150.000 seguro. Yo me pongo a sumar. No lo hemos hecho, que deberíamos. Ediciones 36 creo que va. Y sigue vendiéndose. Al año, ahora ya estamos haciendo una edición al año. Podríamos hacer 2. Y decir, bueno, pero ya no merece. Una que tienes 36, ya no necesitas aumentar. Porque cuanto más ediciones tiene un libro, también la gente le atrae. Dices, oye, si tiene 36, por algo será, ¿no? Claro. Entonces al principio sí que sacas 2 al año, si ves que se va vendiendo, pero luego ya llega un momento en que dices, bueno, vamos a... Son de esos libros que al final acaban vendiéndose solo por el recorrido. ¿Perdón? Ama. Bueno, también tenemos otra colección, me había olvidado, es relativamente nueva, la hemos sacado hace ya 3-4 añitos, ¿no? Sí. La colección Amae, que es más orientada a la educación, pero también es una forma de divulgar la pedagogía. O sea, hemos querido hacer lo mismo que con la psicología, pero en la pedagogía. Entonces, más orientada hacia padres y educadores con hijos entre
bebés y adolescentes, por decirlo de una forma, ¿no? Pues hablamos del bullying, todo esto, y la verdad también nos está yendo muy bien con esta colección. Hay veces que no se acierta, ¿no? Pero como todo apuesta, claro. Nosotros hemos pocos aciertos que dices que no has acertado. Pues, por ejemplo, colecciones sobre ecumenismo. Pues normalmente, oye, no. Es una pena yo creo que en España no tiene tienes que mucho. regular. No, es que no ha tenido mucho interés nunca, ¿no? La gente aquí. Sí, vivimos en un país que tradicionalmente no ha tenido, como en No, Alemania, como no en ha Centro tenido. Europa, convivencia real entre distintas confesiones, más allá de la época de la Reconquista. Pero claro, en el tiempo moderno No. ha habido una primacía de lo católico en este país, no ha habido convivencia de otras confesiones. Probablemente en el futuro sí que Habrá sería más. necesario, porque yo creo que necesitamos autoeducarnos en el respeto y en la diferencia. Estaba pensando en el Papa Francisco, que justo ahora, antes de entrar a la entrevista, estábamos editando una entrevista que ha concedido a La República, en la que él habla de esas obsesiones que a veces tenemos los católicos, y entre ellas la del el excesivo proselitismo, el pensar que tenemos que convertir al otro en vez de pararnos antes de cualquier otra cosa, escucharle y a intentar entender sus razones. Y en cuestión de fe es cierto que es algo que falla, es algo que aquí fallamos. Sí. La dinámica de las minorías y de las mayorías. ¿Cuántos libros edita Desclée al año? Al año, más de 100. Más de 100. Novedades. Novedades, sí. Reimpresiones Pues, más de calcula- 400. Hombre, hemos Muchísimo para una editorial familiar. hemos caído en número al cerca de 100, pero antes sacamos bastante más, llegar hasta 150, ¿no? Evidentemente, como ves que el mercado, sobre todo el canal librería, está tan saturado, Sí. pues o bajas la cantidad de novedades o es que el librero te las devuelve sin abrirlas. Claro. ¿no? Y la verdad, más de 100, de los cuales prácticamente entre 20 y 25 son en lengua vasca, son en euskera, Ajá. infantil y juvenil, y el resto, pues lo que hacemos de psicología, autoayuda, pedagogía, espiritualidad, teología. Pero claro, no podéis denominar solo una editorial familiar, porque los 100 títulos es de una editorial media grande. Podría decirse media, ¿no? Grande, Sí, no, media, pero media, media, quizás. media, sí. Quizás si todavía Media somos grande, pequeña y sí. mediana empresa, todavía nos meten dentro de. Sí, pero es que a esa altura Sí. de editoriales más conocidas, generalistas tipo Esfera de los libros o cosas así, que no sacan más que vosotros. En cantidad de novelas, hombre, pasa que esto, si vas al mercado novela, ya Claro, hablas de otros números, claro, ¿no? Y evidente. llegas al libro de impulsos, es decir, yo un libro tanto de teología, pues en un libro de Castillo o un libro de psicología, no lo pones en un sitio Cierto, de paso cierto, y digas, ay, cierto. mira, hombre, terapia cognitiva, la depresión. No, no. Ya, El que la gran vamos- novedad en el Corte Inglés. Y entonces tienes que depender de librerías con secciones técnicas, Claro. y esas librerías normalmente son independientes. Claro. Entonces, como los grandes grupos están dominando el canal librería, ya sé, FNAC, Corte Inglés, Casa del Libro, pues entonces Casa del Libro no, porque son grandes libreros y todavía Y están especializados, y sí. funcionan como Sí, libreros. tienen especialidad. Pero los otros quieren lo que se vende y lo tienen una semana y te lo devuelven. Claro. Entonces, la psicología, la religión, la espiritualidad, la teología me refiero. Yo separo un poco entre teología y espiritualidad, porque la espiritualidad puedes divulgarla un poco más, ¿no? Cuando nos vamos a quedar sin puntos de venta, si seguimos así. Bueno, esperemos que no, y si no, siempre está el canal de internet o la Hombre, por venta, supuesto, ¿no? o la Es venta por... muy importante. De hecho, con la Biblia de Jerusalén acabamos de recibir ya el producto terminado, todavía no hemos sacado a la venta, la Biblia de Jerusalén en ebook. Claro, pensábamos, ya la tenemos desde el año 98, la sacamos en CD-ROM. Pero claro, tienes un soporte y hay un motor de búsqueda y va rapidísimo y es una maravilla. Pero claro, cuando es un ebook que te bajas el archivito y eso es todo, Y lo no hay un tienes ahí. hardware, no hay nada físico, no es tan fácil. Es una revolución, aunque en este país todavía no hemos dado el salto al... No. Hay mucha gente cada vez más que leemos en ebook, pero todavía, y lamentablemente es así, la gente que compra ebook, Sí. el pirateo el pirateo en digital No, está... La cultura del gratis, del todo es gratis en internet, nos está haciendo polvo. A todo lo que quiere vender en internet. Sí. entonces, Y la luego- ley tampoco nos protege. Y el DRM, y dices, le pongo un DRM, el DRM que es una protección. Lo que hace es darte problemas. Si cambias de dispositivo tienes problemas y luego Cierto. el que con poco que sepas, en 2 minutitos lo puedes romper. Entonces, y sin DRM, con la cultura de piratería que hay en este país, no tienes nada que hacer. Claro. Entonces, Pero bueno, aún así hay que, Hay que seguir seguir, trabajando con vamos. ellos. Vamos a hablar un poquito de las novedades que traéis ahora. Bueno, no para el Liber, pero las novedades. Tenemos Bueno, aquí un... Para Liber también traemos. Para Liber también, novedades, ¿no? Siempre. Nosotros sacamos unas novedades 9 meses al año. Ajá. Como los, si ves aquí arriba es donde menos viene los el meses de mes. verano sacamos. Ajá. Bueno, va por meses. Bueno, claro, claro. Sí, porque es para que Empezamos por las últimas, ¿te parece? Por las de Sí. octubre. Claro. Tenemos. hombre.
Tenemos Mindfulness para el cáncer. Sí, el Terapia cognitiva. mindfulness es una cosa, por fin se ha adaptado la palabra inglesa. ¿Sí? Porque mindfulness, nosotros la primera vez que tradujimos un libro sobre esta terapia lo llamamos consciencia plena. Consciencia plena. Pero se han quedado con el mindfulness, Sí, o mindfulness, sí. si quieres decir. La verdad. Y en realidad es como el focusing, no sé si. Que, incluyendo el comportamiento, siendo simples, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a hablar de una cosa técnica porque es un libro técnico, ¿no? Para psicólogos. Y eso se aplica también en la autoayuda, el mindfulness, que ya le llaman consciencia plena o atención plena, sobre todo atención plena. Sí, sobre todo, y en enfermedades de ese tipo que también hay que... Una de lo más importante es asumir y tener conciencia plena, nunca mejor dicho, de lo que puedes, de lo que tienes y lo que no. Dentro de la colección Serendipity que hablabas antes, aquí sale en octubre, fibromialgia, el reto se supera. Otra vez estamos afrontando el tema de la enfermedad, del sufrimiento. Efectivamente, sí. Dolor de cabeza, uff. En este caso, más la fibromialgia, nos ha costado sacarlo, porque no es es una enfermedad que bastante extendida, pero no es, como dices, cáncer. Pues evidentemente hay mucha más gente que puede interesarse, porque le toca más o más cerca. Pero la fibromialgia, además, como hasta hace bien poco no se consideraba enfermedad, decían que eran cuentos chinos, porque como no había forma de medir, me duele aquí, ¿y por qué? Sí. Pues entonces había que hacer algo para ayudar. Dentro de la colección Serendipity, como ya tenemos como 170 títulos, 170. una cosa así, ya empiezas a decir, bueno, y ahora aquí vamos a ver, bullying, tal, se te queda sin temas casi. No, pues tenéis unos cuantos este año. El joven homosexual, sal de tu mente, entra en tu vida, palabras caballo. El joven homosexual, curiosamente, estuve mirando el otro día la estadística y es el libro de los últimos 3 meses el que más han visitado en la página web. ¿Sí? Me ha llamado la atención, no me lo esperaba, ¿no? Hubiera pensado que podía ser el libro de José María Castillo, que hay mucha gente que Claro. le busca por sus opiniones, porque es conocido, ¿no? Pero bueno. Castillo, un gran amigo de esta casa, y nuestro también. Colaborador asiduo de Religión Digital y también de Descle, que estáis reeditando las teologías populares. Ya hemos sacado la primera y la segunda, porque lo hemos hecho en tres volúmenes, porque es que si no, además asustas con un libro así de gordo, la gente no tiene... Es un libro para nuestra generación que no hemos leído la teología popular y ahora la estamos recogiendo. Son textos sencillos, muy muy vivenciales, además. Sí, con una sensación de experiencia brutal. Y luego tenéis, claro, el Evangelio. Es el ciclo A. La religión de Jesús. La religión de Jesús. Y sois de los primeros que no habéis llamado. Todas las editoriales tienen sus evangelios. Sí. Pero todos están con lo del Evangelio. Este es el Evangelio. Desde el principio tiene un título. Y además vamos con el ciclo. No vamos que empieza el 1 de enero, no. Va con el ciclo y los comentarios y el autor es lo que atrae en ese libro. Entonces, claro, y es un libro de 500 páginas o más, ¿no? Un montón de páginas. Entonces, no vas a competir por precio con editoriales que tienen un evangelio diario y que hacen 800.000 ejemplares y lo que hacen es tirada y a darle, ¿no? Sí, pero a mí me gusta mucho... 730 páginas. Son 736... Pero es que además hace 3 comentarios a cada evangelio. Miras el libro y dices, esto no es un evangelio. ¿Por qué? Primero porque en el título no está el evangelio, está la religión de Jesús. Sí, comentar el evangelio diario, ciclo C o ciclo A, que es el que toca ahora. Y la portada de este 2013 ha sido fantástica. Una niña. Sí. Una niña. Y lees el libro, son esas pildoritas diarias del evangelio. El artista es Fernando. Fernando Isasi tiene mucho gusto. Y además le gusta diseñar las portadas y tal, y bueno, tiene allí colaboradores que le ayudan. José María, que es otro de los personajes a los que todavía falta por cierta reivindicación en este país, aunque ha sido el primer teólogo al que se le ha concedido un honoris causa en una universidad pública. Sí. Hans Kine y Castillo. ¿Hacia dónde quiere ir Descle en el futuro inmediato? Pues es una pregunta difícil en estos momentos que hay. Pero no tanto hacia dónde puede, que sabemos que las dificultades están ahí, sino hacia dónde querría. Es que es una pregunta difícil. No es una pregunta fácil, desde luego que y no porque no la hayamos pensado y le estemos dando vueltas en la cabeza. Hombre, evidentemente en estos momentos todavía, desgraciadamente, y con el mercado nuestro, no podemos vivir del libro digital.
pero de cara a un futuro más o menos cercano, yo creo que el libro papel no va a desaparecer totalmente, pero cada vez va a tener menos importancia y el libro digital va a tener más. Esperemos que de una vez por todas los políticos nos protejan los derechos de autor y se pueda comercializar estos libros con una seguridad jurídica de que no te los copian y que porque la cultura no tiene por qué ser todo gratis y los autores también. Además es que repercutiría también en el precio. Un libro digital es en teoría es más barato. En teoría es más barato que el proceso de edición, de composición y demás. Sí. Pero claro, el coste, tiene que haber un coste. Sí, evidentemente. Entendemos que todo es gratis. No, y además tiene que haber un coste y el autor tiene que comer y el editor también, ¿no? Eso es. Ahí hay una cadena de valor que se va a cambiar, evidentemente. Ya vamos a decir, el autor, que el autor, el editor, luego venía el distribuidor, la librería, en fin, todavía el modelo cambia absolutamente, claro. El modelo cambia, el modelo de negocio cambia, está cambiando y todavía tiene que cambiar. Y lo que te más. rondaré morena, que dice. Y lo que te rondaré morena, ya seguramente a mí no me tocará mucho. Pero nosotros queremos estar ahí. Hombre, hay un dicho, y que lo habréis oído muchas veces, a los pioneros en la conquista del oeste los mataron los indios, ¿no? Y luego los colonos se establecieron. Yo creo que el ser pionero en todo, o en este caso, pues tiene su parte sus mala y sacrificada. Su parte mala sacrificada, pero luego habrá que reconocerle a esos señores su mérito, ¿no? Moisés tampoco llegó a la tierra prometida, pero condujo a los israelíes hasta ella. Bien, que igual no le compensó a él, porque nosotros queremos estar ahí, mientras podamos, una empresa familiar que, bueno, vivimos de esto, ¿no? Vamos a acabar ya, pero solo una cuestión. ¿Sois una empresa familiar? Sí. ¿Sois padre e hijo? Sí. No sé hasta qué punto jefe y menos jefe. ¿Cómo se lleva eso luego a casa? No. En casa, hombre, hablamos y yo le pregunto. Yo no me meto mucho ya, ¿no? No me meto mucho, pido. O sea, le pido, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con lo otro? Claro. ¿Cómo va el tema, no sé qué, con fulano en México, o en Colombia o en Argentina, ¿no? Pero por tener información, ya veo, voy a la oficina prácticamente todos los días, menos los viernes, que ya he decidido no ir, y quiero aprender a no ir los lunes, ¿no? Buenas enseñanzas. Sí, quiero aprender, pero no he aprendido todavía. Y luego... Yo creo que bueno, vamos a seguir para adelante y esperemos que la siguiente generación ya está. Porque habrá más Gogueas Coechea. Pues esperemos. Hay más. Hay más. Bueno, esto es una empresa familiar en la que los socios son la familia, son mis hijos, mi mujer y yo. No hay más, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir después? Ya, chico, lo iremos viendo. Ya iremos. El futuro y el trabajo lo irán marcando. Pues ha sido un placer teneros en esta casa, que es la vuestra, que ya sabéis que es la vuestra. Nos veremos en el Liber, nos seguiremos viendo por aquí, seguiremos colaborando, porque entre otras de las cosas que no hemos hablado en la entrevista es que también Religión Digital y Desclé tienen un acuerdo de coedición. Ya hemos sacado de momento 2 títulos. Dentro de nada salen. Encantados. El que sacamos sobre Francisco, la verdad, en la vida había sacado un libro tan rápido. Nos costó trabajo, pero entre todos hicimos un esfuerzo importante por todas las partes. Sobre todo vosotros hicisteis un impulso, los escritores. Y vosotros, porque es muy difícil, sin saber que es Semana Santa, que no cuándo iba a ser elegido, porque claro, estamos jugando una variable de 15 días. Y la verdad es que fue una experiencia. 15 días era un mundo. Es que si caía la Semana Santa en medio, que si después, que si antes, aquí era... Nada, pero Desclé en ese sentido y en muchos otros se comportó como lo que es, una empresa seria y trabajadora. Hombre, y con la que estamos muy es verdad que somos ágiles. La editorial
que no pertenece a un gran grupo y que tiene un tamaño mediano pequeño, es la agilidad. Sí. O sea, que no tienes que hablar con 15 personas. No, y en un momento dado sí. que ves un libro y dices, llegas a Frankfurt y, oye, este autor, tal, oye, el tema este encaja, ya me das una opción y mañana llegamos al acuerdo. Y ya está, ya llegas antes que el planeta, porque si llegas a la vez, no puedes pelearte con un gigante. Claro. Te saca de medio, ¿no? Y ahí estamos los independientes. Pues ahí seguimos los independientes trabajando y creando redes, que así también se hace empresa y se construye iglesia. Hombre, vosotros sois cada vez más necesarios. Todos somos contingentes, tú eres necesario, que decía en Amanece que no es poco. Muchísimas gracias, Javier. Javier, cuando queráis. Muy bien. Bueno, ya sabéis dónde nos tenéis. La siguiente reunión en Bilbao. La siguiente en Bilbao. Y además compartiendo comida. No te voy a decir que no. Al revés. Queda dicho. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos. No les invitaremos a Bilbao, pero se lo contaremos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Buenos días.